2.7 Salir de la culpa. Lo impensable, entre comillas. La expiación con mayúscula es un término bastante desconocido entre los estudiantes del curso y mucho más la función que describe. Digo desconocido en el sentido que no se valora lo suficiente su importante servicio. Se trata nada menos que la eliminación de la culpa y sus consecuencias. Sin la expiación nadie podría salir de aquí. Cita del curso. La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación es su final. Texto, capítulo 13, introducción, párrafo 2, frase 1. Se le da un lugar principal en la salvación. Es verdad que hay maestros y disciplinas que ni manejan este concepto ni les suena, pero eso no limita el hecho de que cuando se ha alcanzado el estado de perdón, no importa el procedimiento, la expiación entra como una derivada. El perdón invita a la eliminación de las consecuencias de la culpa que perdona. Esa eliminación es la expiación. La expiación sitúa a la mente en el estado anterior al pecado sin costo alguno. Mucho me llevó manejarme y entender la profundidad e importancia de este movimiento. Y si no hubiera sido por mi propia experiencia, no lo hubiera llegado a comprender. Cita del curso. La expiación se vuelve real y visible para los que la ponen en práctica. Texto, capítulo 14, sección 4, párrafo 3, frase 6. No sirve la teoría. Si el curso dice que es un curso experimental y en efecto lo es, el proceso que aquí exponemos, cuyo final es la expiación, es su ejemplo más explícito. Fue la primera vez que me vi atrapado en el tinte negro de la culpa, invadido y transmutada mi santidad en pura perversión, sometido y sin posibilidad de escape. Fue entonces cuando reconocí este invento extraordinario. Fue entonces cuando la necesité y pude comprender la maravilla del plan de Dios y mi dependencia de ella. Tuve que tomar contacto con la intensidad de la culpa y con mi vulnerabilidad frente a ella para entender su importancia. Pude salir de aquella situación mediante el método que este manual propone, de la mano del Espíritu. Solo de esa forma pude apreciar la expiación en su totalidad, al darme cuenta que estaba definitivamente atrapado en el infierno. Llegué a identificarme tanto con el personaje de asesino, mi asesino, que me confundí completamente con él. El dolor que me supuso fue extraordinario, insoportable. Sentir que has perdido para siempre tu santidad y con ella tu identidad, tu pureza, es insoportable para el ser que somos. Ahí frente a mí estaba el hecho, la prueba que ratifica mi maldad, mi mutación, con tanta intensidad que era imposible no creer en la culpa ni sentirte atrapado en su inmensidad. La culpa nos hace perder nuestra identidad. Ese es su objetivo y lo consigue. Cuando te ves tan culpable y sin salida, irremediablemente condenado, tu reacción es negociar un rescate. Estás dispuesto a pagar con tu vida para recuperar tu antigua condición. Pero cuando echas cálculos, te das cuenta que aunque vivieras infinitas vidas, no sería suficiente compensación para recuperar tu estado bendito, tu santidad. No hay pago suficiente, no dispones de efectivo suficiente. Lo que has perdido es impagable. Eso sí es un agujero negro. La culpa vista desde ahí, sin anestésicos, sin velos que la suavicen. Es un agujero negro y tú estás atrapado en él sin esperanza de salir. Fue un instante pero tan intenso
que mi desconcierto fue total. Entonces, cuando estaba en la angustia más absoluta, escuché la voz diciéndome: para sacarte de ahí está la expiación. Y comprendí todo en ese instante. Cita del curso. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio que no es obra tuya. Texto, capítulo 5, sección 4, párrafo 2, frases 9 y 10. Como siempre hay un párrafo en las páginas del curso que explican lo que has vivido. Es fácil imaginar el alivio que sentí. Tal vez la expiación sea desconocida, entre comillas, para una gran cantidad de estudiantes, precisamente porque tampoco es muy frecuentado el paso anterior, el de buscar la causa. Pues una vez que la ves frente a ti, con la inmensidad de la culpa que transporta aplastándote, atrapado por el miedo sin nombre, si al menos has oído hablar de ella, la vas a llamar expiación, expiación, expiación. Sinteticemos los pasos que el curso propone para llegar hasta aquí. El paso primero pudiéramos decir que es el más accesible para todos. Reconocer lo que estamos sintiendo. Una enfermedad, un desengaño amoroso, un quebranto económico. Todos tienen una cosa en común: la angustia y el miedo asociado. Eso nos motivará a buscarle solución. En segundo lugar será entonces buscar la causa de los quebrantos que nos abruman. Como ya hemos dicho, siempre procede de una falta de amor hacia un hermano. El tercer paso, y una vez obtenida la causa, será entonces aplicar a la culpa su corrección, la expiación. Cita del curso. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Texto, capítulo 2, sección 6, párrafo 7, frases 3 a 8. De eso nos vamos a ocupar ahora, de la expiación con mayúscula. Aunque la expiación es una, como partimos de la creencia en la separación, la culpa original aparece dividida en infinitud de expresiones. Lidiar con ellas es el objetivo de esta terapia. Cita del curso. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de ese modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. Texto, capítulo 2, sección 2, párrafo 6, frases 4 y 5. Expuesto de este modo, parece que había de ser un trabajo infinito, pues de ese modo aparenta ser la separación. Evidentemente no. Nuestro avance consiste no en deshacer todos los errores, sino en aprender que todos son el mismo. Ese trabajo es muchísimo más corto y tiene fin, porque depende de nuestra aplicación. No en todas mis psicoterapias personales he vivido la culpa y el miedo con tanta intensidad como el caso citado. Más adelante lo expondré en su totalidad, pero siempre se presenta de una forma cruel e intensa. Ver por fin en ti la culpa que venías echando fuera trastorna, y trastorna mucho, pues el castigo que pronosticábamos y esperábamos para nuestro prójimo pende ahora sobre nuestras cabezas. Es, como dice el curso, un paso inevitable, pero no suficiente. Cita del curso.
Pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. Texto, capítulo 12, sección 1, párrafo 8, frase 2. El susto que vivimos al reproducir la secuencia del pasado que contenía la culpa nos facilita mucho el deseo de liberarnos de ella. Si estamos con un psicoterapeuta, éste tirará del proceso y sin duda pondremos la expiación en marcha. Pero podemos tener la tentación de quedarnos con la culpa, de sostener la realidad que su visión nos produce. Pues aunque parezca una contradicción, la culpa es un invento nuestro. Ella sostiene nuestro mundo, nuestra creación entre comillas, y esto nos gusta mucho, que por eso estamos aquí. Quedarnos en el miedo tratando de nuevo de ocultarlo, justificarlo, empeoraría considerablemente las cosas, pues al haberlo recordado con tanta fuerza, reforzaría la culpa y sus proyecciones serían más intensas. Cita del curso: si se te dejase con el miedo, una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. Texto, capítulo 12, sección 1, párrafo 8, frase 4. Importante entonces citar la expiación con cada una de las manifestaciones de culpa que hayamos descubierto. Veremos una propuesta más adelante. El proceso de la entrega es un momento extraordinario para ambos, terapeuta y paciente, pues los efectos que produce citar su nombre junto a cada una de nuestras locuras es visible en los rostros, en la voz, en la comunicación que se crea. La habitación y todo lo que contiene se traslada en ese instante del lugar de paz, de confianza, de armonía, de consuelo infinito y reparación. Este es el momento clave del proceso. Todo el recorrido anterior ha sido para llegar hasta aquí. Es inevitable hablar de la paz que trae solo por citar su nombre junto a la culpa y a las ideas equivocadas que teníamos por ciertas. Cita del curso: pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. Texto, capítulo 9, sección 7, párrafo 2, frase 5. Bien claro, como para vivir sin la expiación. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Cita del curso: los primeros 2 pasos de este proceso requieren tu cooperación. El paso final, no. Lección 23, párrafo 5, frase 4. Solamente citarla. La expiación borra la culpa y sus consecuencias. Yo tuve en mi infancia, como casi la totalidad de mi generación, una declarada formación religiosa católica. Podríamos decir que reglada, pues estudiaba religión y practicaba su liturgia del mismo modo que aprendía matemáticas o lengua, sin ninguna emoción ni participación por mi parte. Eso sí, ni discutía ni cuestionaba nada. Algunas cosas de la religión podían parecerme extraordinarias, increíbles, pero como tantas otras más de mi infancia poblada de sueños. Esta forma de aceptar sus enseñanzas se veía forzada por el hecho de que también lo hacían los mayores, las autoridades o los representantes de la cultura. Nadie dudaba del valor de aquello, no había oposición. Esto hizo que a pesar de mi falta de participación, entraran algunos de sus postulados a formar parte de mi cultura con tanta consistencia como el movimiento del sol o de la luna. No obstante, más adelante, en una etapa de mi juventud, coincidente con el nacimiento de mi deseo de conocer, me interesé de nuevo en ella y la viví con intensidad durante varios años. Conozco pues sus ritos y sus formas desde dentro. Por eso no puedo dejar de comparar la expiación con la confesión. Sin duda me gusta más la expiación, pues conozco su génesis, su causa y su propósito desde un punto de vista totalmente racional y deductivo. La expiación es de nuestro tiempo, pero sin duda podemos decir que somos de los primeros en andar este camino. De ahí nuestros titubeos, nuestras indecisiones, nuestro desconocimiento, nuestra incertidumbre al caminar de su mano.
Ser los primeros tiene su gloria y sus inconvenientes. Desde alguna parte de mi mente he extrañado alguna vez la eficacia que ha tenido la vieja y transitada confesión y la absolución de los pecados en mi generación. Puedo recordar a poco que me lo proponga la efectividad que me aportaba para abandonar la culpa y el miedo de determinados actos míos, calificados previamente como pecados. La costumbre, el uso y la ausencia total de detractores en mi tiempo hizo de la confesión algo completamente operativo. Se le decía al sacerdote tus asuntos turbios, cumplías tu penitencia, una pequeña expiación con minúscula no cruenta, y nos olvidábamos definitivamente y para siempre del asunto. En su momento la confesión cumplió su papel. No existen encuestas sobre la cantidad de enfermedades y desastres que la confesión evitó. Nadie creía en ello ni sospechas había de su trascendencia en la salud de la humanidad, pero sin duda lo hizo. La propia Iglesia decía que era para librarnos del infierno y eso hacía, solo que nunca dijo que el infierno estaba aquí. Si venimos diciendo que la nueva medicina del Dr. Hammer fija la causa de las enfermedades en un shock traumático no compartido con nadie, eso mismo era lo que se iba a contar al sacerdote. Shock traumáticos. De una forma inconsciente salíamos del shock y de sus consecuencias médicas, librándonos del tumor, de las infecciones, una medicina preventiva realmente eficaz. En principio pareciera que nada tiene que ver con nuestra expiación con mayúscula, pero si se analiza, fue sin duda una precursora muy próxima. Para aquel momento cultural fue adecuada. Lo sigue siendo sin duda en estos momentos, pero incursa como está en las iglesias, ha perdido actualidad junto con ellas. El punto de partida de la confesión es lo que difiere considerablemente de la expiación, pues daba por sentado la realidad de la culpa que luego perdonaba. El aporte de la expiación es negar la culpa en todo caso, no importa su manifestación, calificándola de un simple error. La expiación libera de las consecuencias de la culpa por el simple hecho de apelar a ella. No lleva coste alguno. Nada hay que pagar por lo que no fue nunca nada. En la confesión, al ser la penitencia incruenta y simbólica, existe un pequeño costo, insignificante si lo comparamos con la que viene a librarnos, el mismo infierno. Me gusta ver la similitud de ambas, confesión y expiación. Me gusta imaginar a la expiación que prácticamente estamos poniendo en marcha cuando tenga la fuerte implantación de la confesión en mi tiempo. Realmente es lo que va a ocurrir y se derivará un resultado mucho más sorprendente que lo visto hasta ahora, porque ya no solo es cuestión de fe, demasiado duro para nuestra mente actual, es cuestión de método y razón. Cuando la expiación se implante y no queda más remedio, su desarrollo será exponencial y superará sin duda la convocatoria y la eficacia que en otro tiempo tuvo la confesión, que se verá fuertemente superada. Cita del curso: la expiación es para ti. Tu aprendizaje la reivindica y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece, pero aprende este curso y será tuya. Manual del Maestro, pregunta 13, párrafo 8, frase 7 a 10. Y no es un sueño sin fundamento, pues con este u otro nombre es la expiación lo que hará que retorne la paz a nuestra vida como paso previo al deshacimiento de todo lo no creado. Cita del curso: expiar significa deshacer. Texto, capítulo 1, sección 1, párrafo 26, frase 2. La expiación en nuestro proceso abre la puerta al milagro. Hablaremos más sobre esto. Tal vez el milagro no tenga la forma que estamos buscando, o tal vez sí, pero el resultado siempre será la curación del efecto que presentamos. Cita del curso: la expiación, el último milagro, es un remedio, y cualquier clase de curación es su resultado. Texto, capítulo 2, sección 4, párrafo 1, frase 4. Hemos dicho al comienzo que debíamos olvidarnos de las pequeñas metas que nos llevan a pedir ayuda y que las sustituyéramos por la única que debemos pedir,
la que engloba a todas las demás, la que no deja cabos sueltos ni posibilidad de que salga más, que eligiéramos la paz. Pues bien, así comenzamos y ese es siempre el resultado y la forma. Aunque ya no nos preocupa, tengo que decir desde mi experiencia que en la mayoría de los casos se adapta y supera nuestras expectativas. Cita del curso. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad. Lección 140, párrafo 4, frase 1. Cita del curso. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Texto, capítulo 5, sección 4, párrafo 1, frases 1 a 4. La expiación es la función del Espíritu, no la nuestra, porque elimina lo que nos atormenta, lo que no es de Dios. Hay una breve descripción de este acto que me conmueve. Cita del curso. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. Texto, capítulo 15, sección 8, párrafo 5, frase 1. No le cerremos más las puertas, no porfiemos más en alimentar lo que nos mata. Necesitamos voces y mentes que sostengan esta nueva verdad, la única que se vino con nosotros al destierro. Voces que multipliquen la noticia, mentes que la apoyen sin contestación, como antaño, esta vez mejorada.